Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, Gabriela. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Sí se me escucha bien? Genaro, Gabriela, Roxana. ¿Me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla y si se me está escuchando bien, por favor, para poder iniciar con la sesión del día de hoy? Sí, muy bien, Genaro. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada, a ver quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, qué es lo que hemos visto, ¿sí? A ver. Roxana, Gabriela, Genaro. Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente a lo que hemos hablado. ¿O ninguna? A ver, Roxana, ¿puedes activar tu audio, por favor? Roxana. Ruth, levantaste la mano. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ruth, a ver, vamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Quizás ha quedado alguna duda, alguna consulta sobre el tema pasado. ¿Qué me pueden mencionar al respecto? Profesora, lo que pasa que como no entré a clase, no había señal, que casi no estoy bien informada, me sabrá disculpar. Ay, ya no te preocupes. Ujú. Ya. Sí, A ver, la clase pasada hemos visto, ¿sí? Lo que es el acento, ¿sí? Hemos visto y hemos dicho que el acento va a ser, ¿sí? Aquellas sílabas con el cual nosotros pronunciamos con mayor fuerza de voz, ¿sí? Ello es el acento, el cual va a tener dos tipos, ¿no? Tenemos acento prosódico y acento ortográfico. Y hemos dicho que el acento prosódico lo poseen todas las palabras, ¿ya? Todas las palabras poseen acento prosódico, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda palabra tiene sílaba tónica. El acento prosódico es la sílaba tónica, ¿sí? Ese es el acento prosódico. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de acento ortográfico, es la marca gráfica que nosotros le colocamos a algunas sílabas, pero no a todas, ¿no? No todas las palabras, si ustedes se han percatado, no todas las palabras tienen acento ortográfico o tienen la famosa tilde, ¿o sí? ¿Todas las palabras tendrán tilde? No, Miss. No, cierto. No todas las palabras poseen o tienen tilde, ¿ya? Entonces, si no, ello va a tener que desarrollar un tema más, ¿no? Que son la acentuación general. Pero para ello yo ya tengo que saber diferenciar entre qué es un acento y qué es un acento prosódico y qué es un acento ortográfico, ¿ya? Ambas diferencias yo tengo que conocer para poder determinar si la sílaba, ¿sí? La tildación. Ahora, cuando hablamos de tildación general, nos vamos a enfocar en la tildación de las palabras que tengan de 2 sílabas a más, ¿sí? Que tengan 2 sílabas a más, ¿cierto? Como por ejemplo, acá tenemos la palabra comunicación. ¿Dónde se tilda? En la O. En la O, en la sílabación se tilda, ¿cierto? O por ejemplo, tildación de igual forma o diacrítica, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener, ¿qué cosa? La tildación general. ¿Y por qué tildo, por ejemplo, comunicación? ¿Por qué tildo diacrítica? Yo tengo que conocer. Por ejemplo, comunicación, yo lo voy a tildar. ¿Por qué? ¿Por qué tildaré la palabra comunicación? Porque tiene un sonido, comunicación, en Ya, on. tiene un sonido, pero solamente porque tiene un sonido yo lo tildo. Mm, bueno, sonido y siempre toda palabra que termina en on siempre es tildado. A ver, chicos. A ver, ¿cuántas sílabas tendrá la palabra comunicación? Ruth, puedes activar tu audio. 6 sílabas. 6 será. A ver si la ven bien. Si la vemos bien, ¿cómo pronuncio yo comunicación? 5, Miss. Tiene 5 sílabas. ¿Ya? Comunicación tiene 5 sílabas. Ahora, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Mejor dicho, ¿dónde está la sílaba tónica?
En on. Solamente en on. ¿En qué Sion. sílaba, mejor dicho? En la Sion. sion. Ahora, yo tildo esta palabra, ¿por qué? Porque está la mayor fuerza de voz en la sílaba sion. Sion. ¿Sí? En la sílaba sion. Y termina en N. ¿Cierto? Sí. Entonces, si termina en N, es una palabra aguda. ¿Y por qué más es aguda? Porque su sílaba tónica está en la última sílaba. ¿Ya? Por ello yo tildo la palabra comunicación, porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en la N. N. ¿Ya? Por esa razón. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tildaré yo diacrítica, por ejemplo? Diacrítica. Pues porque termina en cri fue la palabra más fuerte, pues por eso va la tilde en la i. Ya, entonces, según la posición, ¿qué tipo de sílaba, en qué posición de sílaba se encuentra la mayor fuerza de voz? En la cri, Ya, en la CRI. Y según su posición, ¿cómo se le denomina? según su posición, Última, penúltima o antepenúltima sílaba. antipenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. Entonces, si la Sílaba. mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, ¿cómo se les denomina? ¿O cómo se le llama? Grave. No. Las graves tienen en la penúltima sílaba, no en la antepenúltima. No, no. Aguda. Aguda. Orellanas. A ver, sería, para que sea aguda, tendría que ser en la última sílaba. Y el CRI no es la última sílaba. Esdrújula. Ahora sí, piensa. Esdrújula, sobre esdrújula. No la capto. A ver, por ahí estaba escuchando, ¿no? Entonces, a ver, diacrítica tiene 4 sílabas y la mayor fuerza de voz está en CRI, que según su posición se encuentra en la antepenúltima sílaba, ¿sí? En la antepenúltima sílaba. Entonces, si tiene la mayor fuerza en la Grave, antepenúltima orellana. sería, no sería grave, sería esdrújula, ¿ya? Sería esdrújula. Esdrújula, sí, eso Entonces, sería. según nosotros, cuando recordamos la regla de las esdrújulas, ¿qué nos dicen las esdrújulas? Que todas las palabras, sin ninguna excepción, yo los debo de tildar, ¿ya? Entonces, si diacrítica sería una palabra esdrújula y por eso se le tilda, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tipos de tildación general tenemos? Tenemos 4, aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula, ¿sí? Son todos ellos que se les denomina de agudas. ¿Cuándo yo tildo las palabras agudas? Cuando tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? Y si termina en N, S o vocal, yo las tildo, ¿sí? Ahora, cuando yo digo que una palabra es grave,
Es grave. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente la voy a tildar cuando sí termina en una consonante diferente a N, S o vocal. Solo en ese caso yo tildo una palabra grave. ¿Sí? Cuando termine en una consonante distinta a N, S vocal y tenga la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ahora, las esdrújulas todas se tildan, pero sí deben de tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas se tildan igual todas, pero tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Entonces, de estas 4 palabras, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo debo de identificar primero? Debo de identificar, sí, la mayor fuerza de voz. Yo identifico bien la mayor fuerza de voz, va a estar correcto mi identificación y voy a poder corroborar si es aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. ¿Me dejo entender? Sí, sí, entendí. Muy bien. Ya, entonces, lo que hemos visto, si ustedes se percatan, lo que estamos viendo son la tildación de palabras que tienen más de una sílaba, ya, que contienen 2, 3, 4 a 5 sílabas. Sí, Ahora, ¿ustedes creen que los monosílabos, a ver, recordamos, ¿qué son los monosílabos? Bueno, yo no recuerdo mis. Bueno, en monosílabas son, creo que, como dice, en vez de decir la, puedo decir un o una, o él, o los, algo así. Es correcto, ¿verdad? Porque acá tengo la mayor, mire, A la ver, serie. sí, no te logro escuchar bien, Dolly Beth. Le digo que las monosílabas llega a ser por ejemplo, si es la, puede ser una o un, o los o las. Ya, entonces, ¿qué es un monosílabo? Es una palabra, Es palabras que tienen solamente una sílaba. una sola sílaba, ¿ya? Así es. Muy bien. Entonces, ¿ustedes consideran que las palabras que tengan solamente una sola sílaba se tildan o no se tildan? No, No se tildan. Por ejemplo, la no lleva tilde, ¿cierto? así es. Pero él sí lleva tilde. Ah, sí, sí. O sea, va entre sí y no también, pues no, porque, Entonces, por ejemplo, los las monosílabos, tampoco lleva sílaba, los tampoco. exacto. Pero al igual que por ejemplo, las palabras que tienen más de una sílaba, ¿sí? Son solamente algunas que se tildan, no se tildan todas, ¿cierto? Y Así lo es. mismo sucede con los monosílabos. Los monosílabos no se tildan todos, pero sí hay un grupo de monosílabos que se deben de tildar sí o sí, ¿ya? Ahora, entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Que son los monosílabos que se les conoce como el acento diacrítico, ¿sí? ¿Qué es el acento diacrítico? Es la acentuación de palabras, ¿sí?
que tienen solamente una sola Una sílaba, sola sílaba. ¿ya? Que normalmente se les conoce como los homófonos. ¿Por qué son homófonos? A ver, en habilidad verbal o en razonamiento verbal, hemos visto que los homófonos son aquellas palabras que tienen sonido y escritura parecida, pero significado diferente. Y ello sucede con la tilación diacrítica, ¿no? Que es, por ejemplo, te o dónde y dónde. ¿Hay diferencia en el sonido o no? Así es, porque el ¿Hay T es, diferencia en el sonido? el T que tiene tilde suena más fuerte, ¿no? Ujú. Pero Estoy en clases. no se Estoy en diferencia clases. mucho en el sonido, sino más bien en el El significado también. en el significado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de de esta pequeña carta? A ver, Dolivet. Eh, T, T y No, T no, son dos el palabras. rosadito, el rosadito. Ah, ya. Este de Querida acá. Elisa, ya. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas, Clara. Muy bien. Ahí, si se dan Estoy en cuenta, clases. hay el uso del término te, ¿cierto? T, Pero en así es. ambas situaciones, te significará lo mismo. No, porque uno es té o sea, de te invito, ¿no? Y el otro es té de tomar o sea, una infusión o algo así. Exacto. Si yo digo te invito, ¿estoy haciendo referencia a una persona o no? Sí, Sí. Entonces, hay diferencia. Te con tilde y te sin tilde son dos palabras muy diferentes, ¿no? Te es un pronombre sin tilde y te con tilde es un sustantivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? De estas palabras, los vamos a diferenciar mayormente por su tilde, ¿ya? Entonces, cuando yo no tildo te, yo no voy a tildar el término te cuando es un pronombre. Cuando me refiero a una persona, ¿ya? Y cuando sí lo tildo, cuando voy a hacer referencia a la infusión. a la A infusión. la infusión, que es un Claro. té. Cuando yo hago referencia a la infusión, sí lo tildo. Pero cuando yo hago referencia al pronombre o me refiero a una persona, ahí no lo tildo, cuando es pronombre. ¿Me dejo entender? Sí, Sí. profesora. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿será el único monosílabo que se tildará? No, no. No, hay También varios. él o Él él. también. Exacto, dice, existen muchos homófonos. Por ejemplo, dice, ¿cómo estás tú hoy? Tu mamá me dijo que estabas enferma. En esa pequeña oración, por ejemplo, ¿qué palabra se repite? La tú, ¿cómo estás tú? Y el otro, tu mamá. Muy bien. Uno En la con primera tilde y el parte otro dice, sin ¿cómo tilde. estás tú? Exacto. ¿Cómo estás tú hoy? Ahí, ese tú, ¿a qué se refiere? A una persona A una persona. Y cuando yo digo, tu mamá me dijo que estabas enferma, se refiere a lo que le ¿a qué dijo. me refiero? Ah, Tu mamá me dijo que estabas enferma. Ahí, ¿a qué me refiero? ahí se refiere a que, a Bueno, que es ella le se pregunta. refiere que su mamá que le contó a la persona que estaba enferma, ¿no? Por eso él le dice, tu mamá me dijo que estabas enferma, o sea, le contó. Exacto, pero ese tú representa
posesión, pertenencia, tu mamá. ¿Qué significa? ¿Que es mi mamá? No. Hace referencia a que tu mamá te pertenece. Es como decir mi Me pertenece. cartera. ¿Y qué indicó? Ajá. ¿Qué indicó ahí? ¿Posee? Posesión. 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 ¿Ya? Entonces, a ello me refiero. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Tú con tilde hace referencia a una persona. Entonces, cuando hace referencia a una persona, yo lo tildo. ¿Ya? Y cuando indica posesión, o mejor dicho, es un adjetivo, ¿sí? Yo no lo tildo. ¿Me dejo entender? Tildo. Sí. Sí. ¿Sí? Ahora dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. ¿Qué palabra se repite? Ya. De La comprar mía. es como compré un suéter para mí, pero el color no. Se repite la mí porque dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy Exacto, a dárselo a mi hermana, dice. Ella lo exacto. regala más que todo. Ujú. Entonces, el primer mi, ¿a qué hará referencia? Compré un suéter para mí. ¿A qué O hago sea, es Quiere como referencia? decir decir, para ella, es algo de ella, ¿no? Posesión. Exacto, hace referencia a una persona, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pero dice, pero el color no me ujú, favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Ahí indica Posesión posesión. también. posesión. ¿Ya? Entonces, el mi lleva tilde cuando es un Un propósito. no, cuando es un pronombre, cuando se reemplaza a Pronombre. una persona. Es como si yo Pronombre, quisiera, por claro. ejemplo, decir, compré un suéter para Fernanda, pero el color no le favorece, voy a dárselo a mi hermana. Entonces, yo en vez de especificar a qué persona, ¿cierto? Simplemente Ujú. menciono, ¿sí? Menciona el De forma pronombre. un pronombre exacto, ¿ya? Ahora, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque es un genio. Entonces, ¿qué palabra se repite acá, por ejemplo? El libro de matemáticas. eh, Él, Ahí está él, repetido él con sin tilde y él con tilde. Ya. Ahora, el sin tilde, ¿qué función cumple dentro de la oración? El libro es como decir un monosílabo, pero sin tilde. Ya, pero ¿qué función cumple dentro de la oración? De el libro de matemáticas. Es un ¿Ah? sujeto. No, es un artículo, ¿ya? Ahí es un artículo. Pero si yo digo, por ejemplo, Ah, para ya, él, un porque es claro, un eso, genio, ¿no? él con tilde, Es ¿qué un función pronombre cumple? o oposición o Es un pronombre, pronombre ¿ya? Que hace referencia a Sana. a una persona, a una ¿ya? persona. Exacto. Ya dice, ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo. Más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Entonces, ¿qué palabra se repite?
Por ejemplo, dice, ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo. Más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. ¿Qué palabra se repite? Dolivet, Ruth, Caricia, Flora, Jenny, Melba. ¿Qué palabra se repite, chicas? Si ustedes se dan cuenta, se repite el término más. ¿Ya? El término más. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, que no amaba más, ¿qué representa? ¿Qué indica? ¿Qué indica, chicos? Sujeto. Mm, Ella me dijo que no amaba más. Amaba más. Amar. ¿Mm? ¿Qué representa, chicos? Representa cantidad, ¿ya? El término más, ahí por ejemplo, es como si yo te dijera, ¿no? No quiero más manzanas. Entonces, al decir yo no quiero más manzanas, entonces, ¿qué estoy Ay, indicando? no, Cantidad. Exacto. Acá yo digo, ella me dijo que no ama más. Entonces, que ya no lo ama, ¿cierto? Es en menos Ujú, cantidad, ¿sí? Pero si yo ujú, digo, ¿sí? Y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Entonces, más amigo. ese de tilda, ¿por qué? Porque reemplaza al término pero, ¿cierto? Yo digo, Mm, pero deseo olvidar la conversación. Entonces, ¿tiene lógica mi oración? Claro que tiene lógica, sí. Y entonces, claro, entonces cuando yo tildo el término más, yo voy a tildar el término más cuando sí represente a cantidad, ¿ya? Cuando simbolice cantidad. Y cuando yo no lo tildo, cuando reemplace al término pero,
¿Sí? Ahora, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. Entonces, ahí, por ejemplo, el término sí se repite. Si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepiente de haberte invitado. Entonces, ¿cuándo yo tildo el término sí? Según mi oración. No le entendí bien. ¿Puede repetir la pregunta, profesora? A ver, tenemos la oración. Si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. Entonces, ahí, por ejemplo, Se repite la sí con tilde ya, y el sin tilde. término sí. Ujú. Entonces, Ujú. pero cuando yo tildo el término sí, según mi oración. Cuando debes decirle que Cuando hay una sí. pronunciación más fuerte. O sea, Si ustedes se percatan, el término sí está siendo tildada cuando yo estoy Afirmando, Miss. acertando, o sea, que cuando que yo sí va estoy confirmando, que sí va confirmando. Exacto. En cambio, aceptando. al inicio, el término sí no se tilda. ¿Por qué? Porque ahí es condicional, o sea, no es duda, ¿no? Si quieres Ujú. ir al concierto, entonces no estás afirmando ahí, estás Condicionando. Exacto. Muy bien. Ahora, tenemos la siguiente oración. Dice, tú mírame de frente. Y luego dice, Livia y tú estudiarán informática. Tu interés por la historia es notable. Me dio mucho dolor cómo quedó tu auto. Entonces, si nos percatamos, sí, hay dos términos, ¿no? Tú con tilde y tú sin tilde. Tilde. Entonces, según esta oración, ¿cuándo se tilda y cuándo no? Bueno, se tilda cuando es cuando es un adjetivo, cuando es un pronombre. Cuando es un pronombre se tilda. Exacto. Y no se tilda cuando es un adjetivo posesivo. Así como dice ahí, pues no posesivo. Dice, ve, en el 1, en el 2 dice tú, o sea, acentúa cuando hace el oficio de pronombre, ¿no? O sea, cuando es, por ejemplo, yo a usted le digo, tú hiciste algo malo, Exacto. ¿no? Es como decir que usted hizo algo malo. Es un pronombre. Ujú. ¿Y Cuando es cuándo un no lo adjetivo tildo? posesivo. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo tú, mírame de frente, estoy manifestando a una persona. Así Tú, es. mírame de frente. Entonces, ahí yo tildo, ¿no? Entonces, acentúa cuando hace el oficio de pronombre, o sea, cuando cumple la función de ser pronombre. Y no lo Claro. tildo cuando es adjetivo, cuando al lado vamos a encontrar a un sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Esa es la diferencia, exacto. ¿Ya? Ahora, y él, ¿no? Tenemos acá, él hemos dicho que se tilda cuando es pronombre y no se tilda cuando es
artículo. ¿Ya? Artículo. Ujú. El término más, ya les mencioné, los tildo cuando representa un adverbio de cantidad, cuando representa cantidad, y no lo tildo cuando se pueda reemplazar con el término pero y no cambia de oración. Ya no cambia el sentido de la oración. ¿Sí? Ahora, el término sí, yo lo tildo cuando es afirmación, cuando representa adverbio de afirmación o adverbio sustantivado, ¿no? Y no lo voy a tildar cuando es conjunción o condicional, ¿no? O también cuando me refiera a la nota musical, ¿no? No me gusta el sí de ese piano. Ahí, por ejemplo, yo no lo tildo, ¿cierto? Así es. Y el término te, ¿no? El término te lo tildo cuando es sustantivo y no lo tildo cuando hace pronombre, cuando representa a un sustantivo, ¿ya? Ahora, tenemos un nuevo término, el término de. El término de se va a acentuar cuando desempeña la función del verbo dar. Por ejemplo, que yo dé la razón o que yo le dé la razón. Ahí, por ejemplo, representa el verbo dar, entonces lo tildo. O cuando yo digo, ojalá me dé un aumento de salario. Ahí también representa el verbo dar, ¿cierto? Y cuando no lo tildo, cuando es preposición, ¿ya? Cuando va al lado de un sustantivo y da una característica más de mi palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo la letra o cuando es la letra, cuando hace referencia a la letra, ¿no? La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya es preposición y no la tildo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, y el término sé, que es muy fácil de identificar, yo sé que nada sé si se tilda, ¿por qué? Porque representa la forma verbal, ¿ya? Hace referencia a la forma verbal. Y no se acentúa cuando es variante pronominal, ¿sí? Cuando representa a la persona, ¿ya? Se pudo equivocar en su apreciación. Ese se hace referencia a una persona y no se tilda, ¿ya? Ahora, el término aún se va a acentuar o va a llevar tilde cuando es un adverbio equivalente al término todavía. O sea, que dentro de mi oración yo pueda cambiar por el término todavía y ahí sí yo la tildo, ¿no? Por ejemplo, digo, si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Pero podría decir también, si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto. ¿Sigue teniendo sentido? Cuando lo reemplazo por el término todavía, ¿tiene lógica o no? ¿Tiene lógica o no? Sí tiene lógica, Miss. Exacto. Entonces, pero, por ejemplo, cuando yo digo también, aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Ahí, ¿por qué no lo tildo? Porque no se puede reemplazar por el término todavía. Por ejemplo, todavía los que niegan, no. Pero si puedo decir hasta los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Entonces, ahí, por ejemplo, si no lo tildo, ¿no? Y conocemos que todas las preguntas, ¿sí? Que cuál, quién, cómo, cuándo y dónde llevan tilde cuando se usa los signos de interrogación o de exclamación. ¿Ya? Exclamación. Y acá tenemos un pequeño cuadro de los monosílabos con cuándo se tilda y cuándo son sin tilde, ¿no? Por ejemplo, él, cuando es artículo, no se tilda y cuando es pronombre personal, sí se tilda. Sí. De no se tilda cuando es preposición y de sí se tilda cuando es forma del verbo dar, ¿no? Más no se tilda cuando equivale a pero sí se tilda cuando es adverbio de cantidad. Mi no se tilda cuando es pronombre posesivo y sí se tilda cuando es pronombre personal. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Bueno, yo tengo ya. Sí, sí, entendí mis para, bueno, no sé, el resto de mis compañeros de repente quieren preguntar algo.
Muy bien. Muy bien. Sí, Entonces, en base Miss, a lo que quedó bien en claro. Muy Está bien, chicos. bonito. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a completar estas oraciones con estos monosílabos. A ver, ¿qué monosílabos tendrían que usar para que tenga lógica y sentido? A ver, 3 minutos para que ustedes lo intenten y luego lo hacemos conmigo. Espero para tomar. Dice que el libro es, dice que un libro es, bueno, dámelo a, dámelo a, viene, viene él, lo diré, viene, sabe que lo vi todo. Espero que él ya sé que no le gusta, así me lo dijo. A ver, Dolibet, lo hacemos con micro apagado, por favor, y a medida que vas avanzando, levantas tu mano para que puedas participar, para que todos tus compañeros lo puedan desarrollar, ¿sí? Si no, ya no lo van a intentar y la idea es que todos lo intenten y luego cuando lo hacemos conmigo, verifiquen si están haciendo bien o están haciendo mal. Ok, Miss, disculpe.
Ya, a ver, levantamos la manito. A ver, Dolibete, iniciamos contigo. Espero para tomar. ¿Con qué completo? ¿Todo completo o solamente una parte? No, solamente una parte, yo te voy a indicar hasta dónde. Ya. A ver, primero es espero para tomar el té. Ya. La segunda, Dice que un libro es. no tiene sentido. Recuerden que tiene que tener sentido. Ya. Ya. ¿Sigo o lo dejo ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sigue. Ya. Ven, dámelo a mí. Ven, dámelo a mí. No, pero en ambos extremos tienen que usar los monosílabos. Ah, ya, ya. Entonces, ahí me he confundido. El de la palabra ven. Sí, dámelo a mí. Sí, dámelo a mí, por eso. Ujú. Ya, muy bien. Ya, El tercero, cuarto. ya. Mm, viene, Si viene, se lo se lo diré. di. Ajá, si viene, se lo diré a él o se lo Muy diré. bien. Él sabe que lo sé. Claro. Él sabe que lo sé Él sabe que lo sé todo. todo. Ujú. Muy bien, Dolibet. A ver, Ruth, también levantaste la mano. Ruth, Ya todas las respondo. sí, los que restan. Espero que, Espero que él, espero que él lo haga bien. no, pero ahí no hay monosílabos. Tienen que ser los tres espacios con monosílabos. Espero que, Espero que se lo espero, dé a mí, por ejemplo. ya, ¿Bien? me faltó. ¿Ya? La Espero que siguiente, se lo diga a mí. la siguiente. Ya, ya que no, No. no, Acá hay un ya, espacio. Este espacio tienes que rellenar. sí. Ya el que no le gusta, no, ya, A ver, Flora, ayudamos a tu compañera. También levantaste tu mano. ya, Flora, Profesora, el del último, a mí me da igual si es mi amigo o no. ya, esa está bien. Y la penúltima, ya sé que no le gusta, él me lo dijo. O ya sé que no le gusta, él no lo dijo. Gusta, ¿Ya? Hay que él dijo. practicar más, hay que practicar mejor. Recuerden que los monosílabos no todos se tildan y hay que saber cuándo tildarlas y cuándo no. Sí, chicos, muy bien la clase.